Hola, les deseo un feliz lunes. En el video anterior discutimos cómo el feminismo enriquece lo que entendemos por la felicidad en el trabajo, al mostrarnos que esa felicidad consiste no solo en lograr nuestros sueños profesionales, sino también en redistribuir de una manera más justa el trabajo doméstico que hacemos diariamente en nuestras casas. Dentro de los comentarios que ustedes amablemente nos compartieron, uno nos dejó pensando mucho, porque decía que no estaba de acuerdo con el numeral que usamos para el tema de ese video, que era "soy feminista para ser feliz". Según este comentario, el uso de la palabra feminismo no era algo con lo que la persona se sintiera muy cómoda. Ese comentario nos cuestionó a nosotros mismos frente a lo que entendemos por la palabra feminismo, que es sobre lo que vamos a conversar en esta entrada, mostrando que el feminismo no solo tiene que ver con la manera como se relacionan hombres y mujeres, sino más en general con la forma en que organizamos nuestra sociedad. La cuestión es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz. The women is losers. Para responder si el feminismo es lo opuesto al machismo, pues primero necesitamos recordar cómo definimos el machismo. De manera muy general podríamos decir que el machismo consiste en una forma de pensar y de actuar basada en la idea de que los hombres son más que las mujeres, más poderosos, más valiosos, más libres, más inteligentes, etc. Según esta definición, para que el feminismo fuera lo opuesto al machismo, entonces tendría que plantear que las mujeres son más que los hombres, más poderosas, más inteligentes, etc. A primera vista percibimos que el feminismo no plantea esa visión, o al menos no todas las versiones del feminismo. Otra cosa es que desde los años 90 se venga hablando del feminacismo o de las feminazis, por una palabra que usó un periodista estadounidense para referirse a un grupo de mujeres que supuestamente pretendían ser superiores a los hombres. Pero en realidad los feminismos más influyentes, que son el de la igualdad y el de la diferencia, los dos coinciden en que, independiente de que hombres y mujeres podamos ser o no diferentes biológicamente o en términos de los valores que tenemos, el hecho es que tanto hombres como mujeres deberíamos tener los mismos derechos. Queda abierta la pregunta ya respecto a si los feminismos radicales van más allá de los feminismos de la igualdad y de la diferencia, que podríamos llamar moderados, para plantear que, como se señalaba desde ese supuesto movimiento del feminacismo, las mujeres son más que los hombres. Dentro de esos feminismos radicales habría que considerar, por ejemplo, el feminismo lésbico, cuyas versiones extremas plantean que las mujeres no deberían ser heterosexuales, que no deberían tener hijos, o que en el caso de tener hijos no se debería depender de los hombres, porque los hombres inherentemente le hacemos daño a la sociedad. The women is losers. The women is. Para ejemplificar esto que estamos entendiendo como los feminismos moderados de la igualdad y de la diferencia, moderados en el sentido de que no se van al extremo de considerar que las mujeres son superiores, pues pensemos en el ejemplo de los ataques con ácido a mujeres y hombres. Vivimos en una sociedad en la que hay inequidad de género, o al menos eso muestran las estadísticas. ¿Por qué? Porque en la realidad son más las mujeres que son atacadas con ácido, especialmente en partes como la cara. Y adicionalmente, por lo general, la mayor parte de los victimarios, de los que cometen el crimen, son hombres. Eso no significa que no haya hombres que sean atacados, sí, los hay. Pero en las estadísticas hay una duda, y es que parece que, a diferencia de las mujeres, los hombres tienden a denunciar menos el haber sido atacado por sus exparejas a través de ácido. Si es así, pues eso también demostraría un machismo, en el sentido de que a los hombres nos dé miedo expresar nuestra vulnerabilidad. Y si no es así, de todas maneras lo que muestra Medicina Legal, o al menos así se plantea en un reportaje realizado por la BBC recientemente, el hecho es que cuando se consideran las personas que denuncian haber sido víctimas, las mujeres son hasta el doble del número de hombres violentados por ataques de ácido. Y cuando se registra sencillamente los ataques de ácido, independiente de que se denuncie si se fue víctima o no, el hecho es que de todas maneras las mujeres son más, 281 mujeres contra 226 entre 2011 y 2015. ¿Cómo se expresaría el feminismo moderado? Natalia Ponce, víctima de uno de los ataques con ácido más violentos de los que se tiene registro, nos da un ejemplo de moderación, en el sentido de que después de haber sido atacada con ácido, viéndose afectada en más de un 80% de su cuerpo, decide alzar las banderas de un movimiento que defienda los derechos de las víctimas de los ataques con ácido, tanto hombres como mujeres.
Otra cosa es que aunque reconoce que hay mujeres y hombres afectados por los ataques de ácido, de todas maneras hace un énfasis en los castigos que se merecen los hombres y en la prevención también frente a este fenómeno, por el hecho de que hay más mujeres afectadas por los ataques que los hombres. En otras palabras, lo que plantea Natalia Ponce es: todo ataque debe castigarse y prevenirse, especialmente el de los hombres. Este planteamiento ayuda a matizar un poco esas resistencias que hay al feminismo de parte especialmente de hombres que puedan decir: bueno, pero ¿por qué defendemos tanto a las mujeres si los hombres también son atacados? Sí, los hombres también son atacados, pero en menor medida. Eso no niega que queden de todas maneras preguntas para los feminismos radicales o para el feminacismo en el hecho de que se planteen: bueno, ¿y qué hacer con las mujeres que atacan? Ahí también hay un problema. Es decir, el problema no son solo los hombres violentos, también hay mujeres violentas que atacan a los hombres, bien sea por celos, por venganza, o incluso hay reportados casos de mujeres que atacan a otras mujeres porque les tienen envidia por su belleza o porque tienen una pareja que ellas deseaban. The women is losers. Puede parecer un sancocho poner en un título las implicaciones del género para la economía, la política, la ecología, la innovación, el trabajo, la sexualidad, pero vamos a ver que ese principio de búsqueda de un equilibrio que nos plantean los feminismos moderados se puede aplicar a todos esos ámbitos e incluso a más. ¿Por qué? Porque al buscar lo que en Oriente se llamaba el yin y el yang, ese balance entre los valores y las fuerzas masculinas y femeninas, pues podemos pensar ya no solo en cómo se relacionan los hombres y las mujeres, sino en cómo construimos una mejor sociedad. En primer lugar, desde un elemento muy básico, que es la búsqueda de la paz o de la no violencia en las relaciones, es decir, en la sexualidad. La posibilidad de que hombres y mujeres, independiente de nuestra orientación sexual, nos podamos amar unos a otros de manera fraterna, sin pretender ser los dueños del cuerpo o incluso de la vida del otro. Pero ese mismo principio se puede ampliar a un ámbito mucho más amplio, que es el de la economía política, reconociendo que, por ejemplo, si hay gobiernos o ideologías que tienden más a lo que llamamos informalmente la derecha, en el sentido de defender las libertades individuales en un sistema capitalista que termina explotando unas mayorías a través del dominio que ejercen unas minorías, hay al mismo tiempo otro extremo, que es el que busca la igualdad por encima de todo, desde una manera idealista, es decir, soñadora, que busca la igualdad para todos los seres humanos, pero en todo caso puede convertirse en un extremo, en el sentido en que lleva valores que defiende el feminismo al extremo. Por ejemplo, la solidaridad. La solidaridad al extremo es pretender satisfacer las necesidades de las personas a tal punto que les impidamos desarrollar su propio potencial. Como también, pues evidentemente es un extremo defender un capitalismo en el que la gente está tan desprotegida que no puede desarrollar sus potenciales. Bueno, ¿y cuál sería el punto intermedio? Algunos, por ejemplo, hablan desde hace un par de décadas de conceptos como el capitalismo consciente o el capitalismo incluyente, que creo que están muy cargados porque siguen utilizando esta palabrita capitalista, que creo que es problemática. Hay otros conceptos más cercanos al terreno de la ecología, como la sostenibilidad, que buscan precisamente combinar la rentabilidad que se suele buscar en el sector privado, la búsqueda de lucro, pero con una moderación en el sentido de que las ganancias se puedan compartir con las personas que están en condiciones de mayor desprotección. En el ámbito del medio ambiente, esto se reflejaría en la búsqueda de un equilibrio entre esa economía extractiva, esa práctica que llevaba a que muchas empresas, sobre todo multinacionales, llegaran a territorios locales a expropiar recursos sin importarles las necesidades de las comunidades que viven en el contexto, y otro extremo que sería del lado de la izquierda, ese ecologismo radical que se opone a cualquier tipo de intervención, muchas veces afectando el desarrollo de proyectos que precisamente van en busca de la igualdad. Entonces la sostenibilidad sería un punto intermedio, inspirado también puede ser en principios feministas, para desarrollar lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo al mismo tiempo, que es un concepto casi que poético, porque en principio nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en Occidente, a pensar en blanco o negro, pero lo que nos enseña Oriente es no, lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y ya acercándonos mucho más al terreno que nos interesa, pues está el concepto de innovación humana. Yo hace un par de años lo llamaba innovación social, que implica en usar nuestra capacidad creativa para conectar nuestros talentos con esas necesidades que tiene una cantidad de gente que está viviendo en condiciones de desigualdad,
pero también necesidades que hay del otro lado, de la derecha. Hay gente que, a pesar de tener mucha riqueza material, se encuentra viviendo lo que podríamos llamar pobreza espiritual o pobreza psicológica, y precisamente la innovación humana permitiría enfocarnos en resolver necesidades de uno y otro lado sin esperar que sea el Estado o el sector privado el responsable de solucionar nuestros problemas o los de los demás. Volviendo a la reflexión sobre el uso de la palabra feminista, los invitamos entonces a que nos compartan sus comentarios con el numeral feminismo moderado para ser feliz. Esto con el fin pues de ser coherentes con esta revisión de qué significa el feminismo, ¿no? Hemos visto que aunque los principales feminismos son moderados, como el de la igualdad y la diferencia, hay otros que efectivamente podrían irse al extremo de alguna manera voltear la arepa, entonces que ya no sea la dominación masculina sino la dominación femenina, y precisamente si aceptamos esa importancia de ese matiz, ¿no? Feminismo moderado. Hasta aquí este video. Si sienten que el contenido les ha servido, que les ha gustado, por favor les agradecemos que le den me gusta, también que lo compartan a otras personas que crean que puedan estar interesadas en este material. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y bueno, la otra semana es Semana Santa, así que nos iremos de vacaciones a descansar. Esperamos que ustedes también lo hagan. Un abrazo muy grande, chao.